Entonces, empezamos. Muy buenas noches, estimados oyentes. Estamos aquí en la telerevista Región Sur del Ecuador, la Región Sur, Loja, provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. Tenemos el día de hoy, domingo 10 de septiembre del año 2023, tenemos un invitado especial, como es el ingeniero coronel del Ejército del Estado Ecuatoriano, Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa, expresidente constitucional de la República del Ecuador y asambleísta electo, asambleísta nacional, para el periodo 2023-2025. Es un gusto contar con un lujo de invitado para tratar sobre el tema de la gobernabilidad en el Ecuador. Presidente Lucio Gutiérrez, muy buenas noches. Su saludo inicial a la región sur del Ecuador. Lo escuchamos. Buenas noches, gracias por esta oportunidad a todos nuestros compatriotas Boca de Sabana y de territorio nacional, tanto en el exterior, donde están. Y un honor estar en este programa para conversar sobre temas que interesan a todos los ecuatorianos. Bien, muy amable, presidente Gutiérrez. Sí, tenemos un pequeño problema técnico del internet que un poco la voz se escucha, yo lo escucho un poco tarde, pero bueno, vamos a tratar de solucionar este inconveniente técnico. Bien. Listo. Presidente Gutiérrez, empezamos con lo siguiente. El tema es la gobernabilidad. Y como tal, el señor presidente de la Gran Colombia en su momento, Simón Bolívar, en el año de 1830, escribió una carta al general Juan José Flores, primer presidente del Ecuador, de Barranquilla, desde el año 1830, recalco, y ahí le dice en esta carta, América Latina es ingobernable. Entonces, como el tema es la gobernabilidad, y acudiendo a la referencia histórica de Simón Bolívar, de que en el año de 1830 indica de que América Latina es ingobernable, ¿qué opinión le merece, presidente Gutiérrez, esta carta del presidente Simón Bolívar a Juan José Flores? Tenemos un inconveniente técnico. Vamos a procurar. Solo.
Presidente, ahí sí, ¿me escucha? Ahora sí parece que mejoró. Lo Perfecto. escucho. Muy bien, entonces empezamos nuevamente. Contamos con un Sí, invitado. Muy buenas noches a los amigos de la telerevista Región Sur del Ecuador, provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. Estamos con un invitado de lujo. Se trata del ingeniero Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa, expresidente constitucional de la República de Ecuador y actual asambleísta para el periodo 2023-2025, asambleísta nacional por el Ecuador. Presidente Gutiérrez, el tema a tratar es la gobernabilidad, pero vamos a empezar con una referencia histórica. Simón Bolívar le escribió una carta a Juan José Flores en el año allá de 1830, donde le indicaba que la América Latina es ingobernable. ¿Qué opinión tiene? Y primero su saludo a la región sur del Ecuador. Presidente, lo escuchamos. sí, muchísimas gracias, abogado José Paul. Para mí es un honor estar en su programa, en la telerevista de la región sur. Un saludo muy especial a los compatriotas de las provincias de Loja, del Oro, de Zamora, a todos los ecuatorianos, tanto los que están en nuestro país como los que nos están mirando en el exterior, para hablar sobre estos temas que nos interesan y también nos preocupan a todos los ecuatorianos. Bueno, yo en parte estoy de acuerdo con lo que decía nuestro libertador Simón Bolívar, pero los que son ingobernables son las élites, o los que producen la ingobernabilidad son las élites, no es el pueblo. El pueblo lo único que hace es trabajar. El pueblo lo único que hace es pagar la factura por los errores cometidos por los gobiernos corruptos, por los gobiernos que solamente gobiernan en beneficio de las élites. Por ejemplo, el actual presidente Guillermo Lasso, que fue electo y en el cual pusimos toda nuestra confianza, lo primero que hizo fue pactar con el expresidente Rafael Correa y se dedicó a gobernar a favor de los banqueros, a favor de las élites, a favor de los ricos del Ecuador. Y se olvidó de la gente pobre y se olvidó de la clase media. A la clase media lo único que ha hecho es gravarle más y más impuestos para satisfacer las pretensiones realmente que no tienen límite de la gente rica de nuestro país. Y son ellos los que producen la ingobernabilidad. Élites militares, muchas veces generales, al servicio de las oligarquías corruptas, como por ejemplo sucedió en el año 2005, cuando los generales comprados por los banqueros ladrones, a quienes yo encarcelé, a quienes yo les saqué del bolsillo más de $1.000 millones que se habían robado del pueblo ecuatoriano, me quitaron el respaldo, se cayó el gobierno. Élites militares, élites políticas. El Partido Social Cristiano ha estado siempre en los golpes de Estado, con la izquierda democrática. Élites banqueros. Los banqueros han estado siempre generando ingobernabilidad, tratando de beneficiarse del pueblo ecuatoriano. Y un ejemplo es el feriado bancario que se hizo en el gobierno del expresidente Yamil Mahuad. Las élites económicas, que también pues son las que de cualquier manera siempre han tratado de llevar el agua a su molino. Y son ellos, repito, las élites, las que generan ingobernabilidad, las que no trabajan en beneficio del pueblo ecuatoriano, las que generan pobreza, las que aprueban leyes a favor de los delincuentes. La actual Constitución de la República tiene algunos artículos a favor de los delincuentes, como el artículo que prohíbe la extradición de delincuentes, especialmente narcotraficantes, o el artículo 416, numeral 6, que permite la ciudadanía universal, y con ese artículo le convirtieron al Ecuador en una tierra de todos y al mismo tiempo en una tierra de nadie, porque acá vienen miembros de los carteles de la droga, vienen integrantes de bandas delincuenciales internacionales y nadie les pide papeles, nadie les dice a qué vienen, nadie les dice indíqueme su pasado judicial, vienen, se instalan en el Ecuador a sembrar el terror en nuestro país y a convertir al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga. Entonces son las élites las que generan la ingobernabilidad. Y en la época de Simón Bolívar fue lo mismo. Fue la ambición de los generales, de la gente pudiente de la época, de la oligarquía criolla, las que generaron la división, las que querían espacios de poder, y por eso la gran república bolivariana, como soñó Bolívar,
que hubiéramos sido constituida por 5 países que los libertó y en este momento hubiéramos sido una gran potencia mundial, se dividió, se separó, porque fueron las élites los que generaron la ingobernabilidad, esas ambiciones desmedidas de los criollos ricos, de los criollos que se creían más españoles que los propios españoles, los que terminaron dividiendo y haciendo trizas ese gran esfuerzo, ese sacrificio del libertador Simón Bolívar. Y hoy continúan con esa misma forma de actuar. Son las élites las que generan la ingobernabilidad en nuestro país. El pueblo trabaja, el pueblo siempre sacrificado, al pueblo le pasan la factura para que el pueblo a través de sus impuestos recupere lo que las élites se roban. Esa es la verdad y no podemos pues interpretarla de otra manera. Presidente Gutiérrez, muy bien. En su primer análisis, presidente, mire, estamos en el año 2023, como todos conocemos, la muerte cruzada en el Ecuador se dio. Producto de la muerte cruzada, usted es electo por el pueblo ecuatoriano mayoritariamente para ser asambleísta nacional. Y bien, pero vamos a la dicotomía de que aquí llegó la muerte cruzada, a un enfrentamiento del Poder Ejecutivo, Guillermo Lasso, con el Poder Legislativo, Asamblea Nacional del Ecuador. Estamos en campaña electoral, en una eventual presidencia, tanto de Daniel Noboa como de Luisa González, vamos a tener una oposición en la Asamblea Nacional, antiguo Congreso, pero vamos a hacer el ejercicio de que Daniel Noboa sea el posterior presidente del Ecuador. Si Daniel Noboa es el posterior presidente del Ecuador, presidente Gutiérrez, se necesitan mínimo 71 votos, 71 voluntades en la Asamblea Nacional para llegar, por ejemplo, a elegir el presidente de la próxima Asamblea Nacional. ¿Cómo aglutinamos los votos si, por ejemplo, RC, Revolución Ciudadana, que responde al expresidente Correa, aproximadamente ellos sacan 51 asambleístas y el resto de bancadas construye, saca 28, etcétera, etcétera, ADN 13, 14, Partido Social Cristiano 18, Sociedad Patriótica, un legislador que es usted? ¿Cómo podemos hacer, presidente Gutiérrez, esta gobernabilidad si efectivamente RC no tiene mayoría calificada porque solo tiene 51 asambleístas y se necesitan 71 votos, 71 voluntades, ya le digo, para por lo menos elegir el presidente de la Asamblea y encauzar el país a que cambie? Hay que llegar a la negociación política. ¿Por esa negociación política implica reparto de poder o no? ¿Cuál es su concepto, presidente Gutiérrez? A ver, primero una puntualización. Sociedad Patriótica somos 3 asambleístas, como dice nuestro nombre. Tenemos un asambleísta en Sucumbíos, Guido Vargas, que ya fue asambleísta por Sociedad Patriótica, también fue prefecto por Sociedad Patriótica y ahora nuevamente es asambleísta por Sociedad Patriótica en alianza con la lista 6. Lo que pasa es que le están poniendo en la lista 6, pero él es de Sociedad Patriótica. Y también tenemos del asambleísta el abogado Roberto Cerda, de la provincia del Napo. Él es asambleísta de la 6 y su amigo y servidor Lucio Gutiérrez también es de la 3. Perdón, Roberto Cerda es de la lista 3, es de Sociedad Patriótica, que también pues hicieron alianza con la lista 6, que le estaban contabilizando en la lista 6, pero todos ellos son de Sociedad Patriótica. Y Lucio Gutiérrez, pues obviamente también por la lista 3. Somos 3 asambleístas y hay otros asambleístas que fueron pues prestados a movimientos locales, provinciales, y que posiblemente pues van a formar parte del bloque que nosotros queremos armar dentro de la Asamblea Nacional. Eso por un lado. Por otro lado, lo que nosotros pretendemos con la Asamblea Nacional es formar un equipo de trabajo. Ojalá podamos unirnos todos. Claro que esto puede ser o puede sonar a romanticismo, pero el ejemplo que les ponemos a todos los asambleístas es: tenemos la selección ecuatoriana de fútbol que se nutre de jugadores de varios equipos de fútbol que son antagónicos, que son rivales en el Campeonato Nacional de Fútbol. Pero una vez que llegan a la selección, todos somos Ecuador, todos somos la selección, todos atacan en una dirección y defienden igualmente en una misma dirección. Acá ojalá podamos emular a la selección ecuatoriana de fútbol,
llegamos asambleístas de diferentes bancadas políticas, que somos antagónicos en el proceso electoral, pero una vez que llegamos a la asamblea, todos somos la asamblea, todos somos Ecuador, y todos debemos trabajar en beneficio de nuestro pobre país que se desangra, que se cae a pedazos. Pero si no hay una comprensión de los 137 asambleístas, usted hacía el ejercicio de que 51 podrían ser de la lista 5 del correísmo, pero entonces hay 86 que no son del correísmo y que ojalá esos 86 lleguemos a un acuerdo para tener esos 71 votos necesarios o 72 votos a lo mejor necesarios para elegir a las autoridades de la Asamblea Nacional. Ojalá y esto ocurra también para ayudar a darle gobernabilidad al presidente de la República, que pensamos podría ser Daniel Noboa. Y el presidente de la República también debe ser parte de este equipo de trabajo, porque no solamente la Asamblea, sino también el colegislador, que es el presidente de la República. Y es la única forma para que el Ecuador salga adelante. Más allá de que el presidente de la República lo que tiene que hacer es trabajar en beneficio de todos los ecuatorianos, no gobernar a favor de las élites. Ese es el peor error. Mire, un ejemplo, cuando yo era presidente, de 100 asambleístas, yo solo tenía 5. Y en algunos casos, el Congreso Nacional me aprobó leyes como, por ejemplo, la ley de homologación salarial, que permitió elevar los sueldos y salarios a todo el sector público a la escala de 14 grados, que permitió poner orden en los salarios del Ecuador, homologar, porque cuando yo era presidente, en el Banco Central, en la Superintendencia de Bancos, en la Superintendencia de Compañías, en Petroecuador y en algunas otras instituciones del Estado, ganaban el doble que el presidente de la República. ¿Cómo podía ser eso? El presidente nombraba al gerente del Banco Central y el gerente del Banco Central ganaba el doble que el presidente de la República. El presidente de la República nombraba al superintendente de bancos y ganaba el doble que el presidente de la República. Les dije, un momentito, esto no puede ser. Nadie puede ganar más que el presidente de la República. Pusimos orden en la masa salarial y todos estos señores debían ganar menos que el presidente de la República. Me dijeron, si nos rebajan el sueldo, nos vamos al sector privado. Váyanse al sector privado. Y no se fue nadie, porque en el sector privado no les van a pagar sueldos de 6,000, de 7,000 dólares. Pero de esa manera tratamos de poner orden en la masa salarial en el Ecuador y duplicamos la pensión a los jubilados, incrementamos el presupuesto a los municipios y prefecturas del país y como yo les decía a los ministros, todos los días que teníamos gabinete, cuando el presidente no roba, ni les deja robar a ustedes, señores ministros y altos funcionarios del gobierno, la plata alcanza para todo. Y efectivamente, a pesar de que yo me hice cargo, con 2 meses en atrasos de sueldos y salarios, porque no se había pagado a los maestros, no se había pagado a los trabajadores de la salud, no se había pagado a los municipios, a las prefecturas, a Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, nos pusimos a trabajar y les duplicamos la pensión a los jubilados. Incrementamos los sueldos y salarios a todo el sector público, como ya lo mencioné, con la ley de homologación salarial, subiéndoles a la escala de 14 grados. Incrementamos el presupuesto a los municipios y prefecturas del país en un 50%. Somos el único gobierno que redujo la deuda externa de cerca de 15,000 millones de dólares a 11,000 millones de dólares. Pagábamos al gobierno, a los empleados del gobierno antes que finalice el mes. Pagamos a todos los proveedores del Estado. Y como yo decía, cuando el presidente no roba, ni deja robar, la plata alcanza para todo y sobra. Y somos el único gobierno que dejamos varios miles de millones de dólares en ahorros al siguiente gobierno. Somos el único gobierno, creo que en toda la historia del Ecuador, que habiendo recibido el país en crisis, con deudas, con déficit, entregamos con superávit. Y luego, pues, nuevamente vino el descalabro y entregaban con déficit. El expresidente Correa entregó con 10,000 millones de dólares de déficit al gobierno de Lenín Moreno. Lenín Moreno le entregó como con 8,000 millones de déficit al actual presidente Guillermo Lasso. Y hoy el déficit creo que bordea entre los 4 y los 6,000 millones de dólares. Entonces, se puede gobernar sin someterse al Congreso Nacional, sin el clásico reparto, porque ojalá no haya reparto. Por ejemplo, nosotros
estamos tratando de conformar un bloque y se les ha dicho, señores, aquí nadie va a pedir puestos al gobierno. Lo que sí le vamos a pedir y exigir al gobierno es trabajo. Por ejemplo, la troncal amazónica está destruida. Por ejemplo, la red vial de Loja, de Zamora, están destruidas. La red vial de la Suay, de Manabí, están destruidas. De Chimborazo, están destruidas. Se le va a exigir al presidente de la República que trabaje, que haga la reconstrucción vial. En la mayoría de hospitales públicos del país no hay medicinas. Se le va a exigir, a ver, presidente, le apoyamos a usted, pero hágale trabajar al ministro de Salud que usted le designe y que haya medicinas en los hospitales. Hay varias provincias en donde no hay universidad pública. No hay en Santo Domingo, no hay en la provincia de Zamora, no hay en la provincia de Morona, no hay universidad pública en Orellana, no hay universidad pública en Sucumbíos. También hay que exigirle al presidente, a ver, presidente, aquí no se le va a pedir un solo cargo, pero póngale a trabajar al ministro de Economía, póngale a trabajar al ministro de Educación y que hay universidades públicas en esas provincias amazónicas, de donde sale el petróleo, de donde sale el dinero de la minería, y no hay una retribución por parte del Estado, por lo menos con una universidad pública para esa gente que le da tanto al presupuesto del gobierno nacional. Entonces, se puede gobernar sin necesidad de la clásica troncha. Al menos yo voy con esa mentalidad de decirles a los asambleístas, un momentito, hemos sido electos para trabajar en beneficio del pueblo, no en beneficio personal, no para pedirle al presidente, deme la gobernación, deme la dirección provincial de educación, deme la dirección provincial de agricultura, que es lo clásico que han hecho los asambleístas en la Asamblea Nacional. Por eso salieron con tanto desprestigio, con el 96% de rechazo del pueblo ecuatoriano, porque no se dedicaron a trabajar los asambleístas, se dedicaron a pedir preventas, se dedicaron a chantajear al presidente de la República, se dedicaron a hacer leyes a favor de los delincuentes, cuando los asambleístas tenemos que hacer leyes a favor del pueblo ecuatoriano y en contra de los delincuentes, especialmente los delincuentes de cuello blanco. A eso es lo que vamos a la Asamblea Nacional a trabajar, a legislar y a fiscalizar en beneficio del pueblo ecuatoriano y no a obstruir y no a chantajear al presidente de la República. Puntualizaciones, verá, en lo que usted nos ha explicado, la primera, hay una propuesta de reforma que la indica el exalcalde de Loja, el doctor José Bolívar Castillo, el más conocido a nivel nacional como el Chato Castillo, que indica que una vez elegido ya el presidente de la República, hombre o mujer, el que salga elegido, y con la asamblea que llegue a conformarse, efectivamente se llega a reformar la Constitución, que se requieren 93 votos válidos, 93 votos para poder reformar la Constitución, y el exalcalde Castillo indica de que sería bueno de que los militares vayan a las calles conjuntamente con la Policía Nacional a controlar por este tema de inseguridad que azota al Ecuador. Esa es la primera puntualización, presidente Gutiérrez. Y la segunda puntualización, tengo que nombrarlo porque el tema es la gobernabilidad. Sí, con el mayor respeto que le tenemos a usted como persona y como ex autoridad y como autoridad electa, también como asambleísta nacional, el tema es la gobernabilidad. La función del vicepresidente de la República. ¿El vicepresidente de la República es un conspirador a sueldo o debería ser el primer asesor de su presidente? Claro, todos tenemos vicepresidentes que nos serruchan el piso o nos ayudan al gobierno. Esas dos puntualizaciones. Empecemos por la primera, por la reforma del doctor Castillo. ¿Qué opinión le merece, presidente Gutiérrez? A ver, una reforma constitucional es un poquito más difícil, pero no imposible. Y habrá que impulsar ese proyecto, pero nosotros tenemos una alternativa que es más factible y se requieren menos votos, que es una reforma a la ley de uso legítimo de la fuerza y que consiste en darle inmunidad a los militares y policías en la lucha, esto debe quedar completamente definido, contra la delincuencia, para que posteriormente no haya retaliaciones ni políticas, peor jurídicas, en contra de los militares. ¿Por qué digo esto? Porque hay experiencia, porque en el gobierno del expresidente Rafael Correa, a delincuentes que mataron gente, que robaron, que secuestraron, que robaron fusiles
de los cuarteles militares y policiales. En el gobierno de Rafael Correa les condecoraron, les indemnizaron, les dieron pensiones vitalicias, mientras que a los militares y policías que lucharon en cumplimiento de la ley en contra de esos delincuentes están enjuiciados. Esto no puede repetirse y eso es lo que impide que los militares y policías se entreguen a fondo en esta guerra interna no declarada. Guerra interna que es mucho más difícil que una guerra externa. En una guerra externa, uno tiene claramente definido al enemigo y se le puede enfrentar con facilidad. En esta guerra interna, uno no sabe en dónde está el enemigo y puede estar con nosotros porque está vestido de civil y de pronto saca una pistola, saca una metralleta y mata a niños, mata a mujeres, mata a candidatos a la presidencia de la República, como el vil asesinato al ex candidato y muy posible presidente de la República, Fernando Villavicencio. Entonces, tenemos que darle inmunidad a la fuerza pública para que pueda luchar con mucha mayor contundencia, con base legal y jurídica, con tranquilidad, para que después no tengan esos problemas que han tenido militares y policías, que repito, pues están enjuiciados. Esto es más factible que una reforma constitucional porque se requieren más votos. Acá es una reforma únicamente a la ley de uso progresivo o uso legítimo de la fuerza, como se llama ahora. Sobre el segundo tema, definitivamente los vicepresidentes se han convertido en eso, en un conspirador a sueldo, pero es porque las élites le cogen al vicepresidente, como en el caso de mi ex vicepresidente Palacio, que fue un títere de los socialcristianos y que lo utilizaron a él para materializar el golpe de Estado. Golpe de Estado que los propios diputados socialcristianos me advirtieron a mí con por lo menos 2 meses de anticipación y me dijeron, vea, presidente Gutiérrez, cambia la cúpula militar porque los generales se reunieron con León Febres Cordero y está listo el golpe de Estado. Yo cometí el error garrafal de buena fe, pero de extrema ingenuidad, de llamarles a los generales al despacho presidencial y acusarles que estaban conspirando contra el gobierno. Obviamente el ladrón nunca va a decir, sí, voy a robar. Y estos generales traidores nunca me iban a decir, sí, estamos conspirando. Obviamente negaron. Yo creí en la palabra de los generales porque le había traído de Colombia al general Wilson Torres, que estaba de embajador del Ecuador en ese país. Le traje para cambiarle al ministro de Defensa, al general Nelson Herrera, justamente porque los propios diputados, repito, socialcristianos, me advertían y me dijeron no menos de 20 veces. Mi hermano, que era también era diputado, me lo advirtió y varias personas me dijeron, ¿y por qué querían darle el golpe de Estado a Lucio Gutiérrez? Porque mi gobierno no solamente que tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador, sino que mi gobierno es el único que tuvo las agallas para enfrentar a la oligarquía, no con discursos, no con palabras, con hechos. En mi gobierno encarcelamos a 5 banqueros. Eso no ha hecho nadie en la historia del Ecuador, ni antes de Lucio Gutiérrez, ni después de Lucio Gutiérrez. Mi gobierno es el único que demostró que cuando hay voluntad política, se puede recuperar la plata robada. Nosotros recuperamos más de $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros. Eso no lo ha hecho nadie, ni antes de Lucio Gutiérrez, ni después de Lucio Gutiérrez. Y también en mi gobierno, en lugar de condonar deudas a los ricos, nosotros incautamos bienes a 190 deudores morosos, entre ellos al hermano de León Febres Cordero. Y también yo anuncié en el mes de febrero del año 2005 que en virtud de que la economía crecía cerca del 9%, el crecimiento más alto de toda América, el crecimiento más alto en gobiernos democráticos de toda la historia del Ecuador, la inflación era prácticamente cero. El Ecuador, de ser el último país en recibir inversión extranjera, lo llevamos al 4º y al 3er lugar. En el Ecuador se invertía más que en Colombia, más que en Perú, inclusive más que en Chile y más que en Argentina. Es decir, el gobierno ecuatoriano generaba mayor confianza en la región que los gobiernos de esos países y por eso invertían más en el Ecuador. Entonces, había llegado el momento, yo le dije al país, de traer a la banca extranjera para que en competencia con la banca ecuatoriana bajen todavía más las tasas de interés. Entonces, los banqueros lo tomaron como que yo estaba en contra de la banca. No era eso. Yo estaba a favor del pueblo ecuatoriano.
Y entonces León Febres Cordero se puso al frente de la oligarquía, se reunió con los generales traidores del mando militar del año 2005, el vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, el general Luis Aguas, que era comandante del ejército, el general Hernán Ayala, que era comandante de la Fuerza Aérea, y ahí lanzan la estrategia, planifican el golpe de Estado. Y por eso los diputados social cristianos que no estaban de acuerdo con ese golpe de Estado me advirtieron. Pero lamentablemente, pues yo creí en la palabra de los generales y el resto ya es historia. Lo que sí me duele es que el Ecuador, que se encontraba acá arriba, que estábamos a punto de firmar 2 acuerdos comerciales importantísimos con la Unión Europea y con los Estados Unidos, y el Ecuador que crecía el 9%, en el Ecuador que se generaban más de 250,000 empleos por año. El Ecuador crecía cerca del 9%, Chile crecía cerca del 7%. El Ecuador recibía como 1.700 millones de dólares de inversión extranjera, Chile recibía como 1.200. Si hubiéramos firmado los acuerdos comerciales, el Ecuador estaría igual o mejor que Chile. El Ecuador estaría en una dirección de convertirse en un país del primer mundo y no en la situación desastrosa, lacerante en la que hoy nos encontramos. Entonces, les comento esto para que vean, ecuatorianos, que se puede gobernar sin necesidad de caer en el chantaje de los asambleístas, si es que los asambleístas quieren chantajear al presidente de la República, que por eso es que las asambleas han salido con tanto desprestigio. Yo voy a tratar de luchar contra esa forma tradicional, contra esa forma nociva de trabajar en la Asamblea Nacional, y ojalá logre convertirles a los asambleístas en patriotas, en que trabajen en beneficio del país. Para eso nos eligen, y posiblemente sea una de las últimas elecciones, porque el pueblo está perdiendo la confianza en los políticos, y cualquier momento el pueblo puede estallar. Esta es una olla de presión, y si los asambleístas siguen burlándose del pueblo ecuatoriano, si los políticos le siguen engañando al país, ahora sí el pueblo podría explotar, y se acabaron los asambleístas, y se acabaría la asamblea en el Ecuador, y posiblemente el sistema democrático podría colapsar. Así que yo creo que hay razones fundamentales para que los asambleístas nos pongamos a trabajar en beneficio del pueblo ecuatoriano y no chantajear al presidente de turno. Presidente Gutiérrez, y la gente que nos honra con su sintonía, para la gente, sobre todo, el tema es la gobernabilidad. Estoy un poco leyendo los comentarios de los ciudadanos. Bien, mire, presidente Gutiérrez, tenemos en el Ministerio de Gobierno una subsecretaría, hay presupuesto del Estado, plata de nosotros, de los ecuatorianos, dedicado a una subsecretaría del Ministerio de Gobierno que es la Subsecretaría de Gobernabilidad, el tema que estamos tratando, Subsecretaría de Gobernabilidad. Hay videos en YouTube del ex secretario de Gobernabilidad del presidente actual, el presidente Lazo, donde indica un señor Fuertes, de apellido Fuertes, lo estoy diciendo, ahí están los videos, donde el señor Fuertes indica que como estrategia, el periodista le dice es chantaje, pero él defiende que es estrategia. Por ejemplo, los políticos son seres humanos. Todo político, todo ser humano tiene debilidades personales. Y el señor Fuertes decía que esas debilidades personales tienen que ser canalizadas positivamente para el gobierno de turno. Y daba, o sea, daba a entender que si un asambleísta, un diputado, un senador, como quiera que se lo llame, tiene una debilidad personal, eso el gobierno de turno tiene que tenerlo grabado, tiene que tenerlo con testigos, etcétera, para decirle, a ver, o votas como el gobierno quiere, o efectivamente esto se lo hace público. Ese era el mensaje que él daba. Yo lo interpreto así. Ese es el mensaje que él daba. Presidente Gutiérrez, existe esta subsecretaría de gobernabilidad. ¿Es prudente, imprudente actuar de esa forma o no? ¿Cuál es su criterio? Yo rechazo ese criterio definitivamente, porque aquí están chantajeándose los dos. Le chantajea a la Asamblea pidiéndole la clásica troncha al presidente, la gobernación, las direcciones de los ministerios provinciales, etcétera, para aliarse con el gobierno.
Y también pues el gobierno le está chantajeando al asambleísta, porque a lo mejor le están haciendo espionaje, le firman debilidades, y esta es la parte oscura de la democracia. Así no se hace política, porque mire, hasta en la guerra hay límites éticos, y por eso hay juicios por crímenes de guerra. En la política, con mucha mayor razón, debemos tener límites éticos, debemos cambiar esa forma tramposa, corrupta de hacer política con una política decente. La política tiene que ser decente. La política exige convicción. La política y el poder exigen, a más de convicción, también exigen vocación. Por eso se llama servicio público. Uno va al poder a servir al pueblo ecuatoriano y no es tan difícil servirle. Ahí está un hombre de pueblo como Lucio Gutiérrez, un hombre que viene de abajo, que les ha enseñado a gobernar a los encopetados. Yo tengo el récord del mayor crecimiento de la economía. Tengo el récord de la mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia del Ecuador. Tengo el récord de la mayor generación de empleo de toda la historia del Ecuador. Tengo el récord de la mayor inversión extranjera en el Ecuador de toda la historia, hasta en la producción diaria de petróleo. De 350,000 que yo me hice cargo, elevamos a 550,000 barriles diarios de petróleo. Han pasado 17, 18 años y los gobiernos posteriores al de Lucio Gutiérrez han sido tan irresponsables, han sido tan corruptos, que ni siquiera lograron mantener los 550,000 barriles que yo dejé en una proyección de llegar a 1,000,000 de barriles diarios de petróleo. ¿Pero por qué? Porque se dedican a ser negociados, porque no se dedican a trabajar, porque no se dedican a vender el petróleo en beneficio del pueblo ecuatoriano, sino a vender con rebajas para ellos llevarse el dinero, y todo es corrupción. Por eso es que la producción está estancada en alrededor de 400,000 barriles diarios de petróleo. Se pierden como 150,000 barriles diarios, entre 10 y 15 millones de dólares diarios, entre 300 y 400 millones de dólares mensuales, alrededor de 4,000 millones de dólares al año. En 17 años hemos perdido como 70,000 millones de dólares, el valor de la deuda externa. Entonces, ecuatorianos, el país es gobernable, el país tiene recursos. El problema es que elegimos mal, el problema es que nos equivocamos los ecuatorianos, que aquí también la culpa es nuestra. ¿Quién elige al presidente de la República? Nosotros. ¿Quién elige a los asambleístas? Nosotros. ¿Quién ha vuelto a elegir a los asambleístas que fueron cesados por el presidente en la muerte cruzada? Nosotros hemos electo nuevamente a los asambleístas que salieron con el 96% de rechazo. Entonces, no debemos culparle solamente al asambleísta o al presidente de la República. También hay que hacer un mea culpa. Nos dejamos comprar el voto, nos dejamos comprar la conciencia con una libra de arroz, con una libra de azúcar, con una camiseta, y después reclamamos. Entonces, ecuatorianos, también tenemos que aprender a elegir bien. Y ahora, vamos a la asamblea, ojalá alcancemos dentro de la prioridad de cambios que se necesitan justamente para mejorar la gobernabilidad, hacer cambios en la ley electoral o código de la democracia. Por ejemplo, no pueden ser candidatos gente que tenga glosas, que tenga grillete, que tenga antecedentes penales, para lo cual habrá que reformar la Constitución en la parte que dice que mientras no se ejecutoríe la sentencia, puede volver a ser candidato. ¿Qué es lo que se está diciendo con esto? Que el alcalde ladrón podrá utilizar el dinero que robó para seguir comprando conciencias, para comprar votos, y se va a reelegir. Lo propio con el prefecto ladrón, con el dinero que se robó, compra conciencias, compra votos, compra los del CNE y se reelige para seguir robando. Y tenemos asambleístas con grillete. Esto no puede ser. Tenemos que cambiar y también tenemos que poner límites en el proceso electoral para mejorar la gobernabilidad, porque ecuatorianos, las elecciones se están convirtiendo en una competencia entre millonarios. Ya no es como antes, que había un debate de ideas, de patriotismo, de honradez, de propuestas. Ahora es quién gasta más, quién empapela más las ciudades, y nos dejamos convencer los ecuatorianos y votamos por el que más aparece en la propaganda. Y ese dinero no nos preguntamos de dónde viene. Tal vez es dinero que se robaron en una administración anterior, tal vez es dinero del narcotráfico,
Tal vez ese candidato lo hace de patriota o va a recuperar la plata que está invirtiendo, porque estamos relegando a la clase media. ¿Y quiénes son los que han cambiado el mundo en la historia de la humanidad? La clase media. No cambian los ricos. Los ricos solamente quieren más y más plata, explotando al pueblo, explotando a la clase media. Pero somos la clase media, somos la clase pobre, las que estamos eligiendo a los millonarios. Esta es una competencia entre ricos y entonces ya la clase media no va a tener opción de nunca llegar a la presidencia, ni siquiera a la Asamblea Nacional, a lo mejor ni a una alcaldía ni a una prefectura. Entonces hay que poner orden en este tema, porque si seguimos con esto, ya faltará poco para tener de presidente de la República un capo del narcotráfico, a tener asambleístas a narcotraficantes, a tener de alcaldes, de prefectos a delincuentes. Entonces necesitamos poner límites y volver a esa época en que las elecciones eran un debate de ideas, era un debate de propuestas, era un debate de hojas de vida, de antecedentes de los candidatos. Ahora ya no nos importa. Y hay gente con grillete que se reelige de alcalde. Y hay gente con pésimos antecedentes que pueden llegar a ser finalistas y a lo mejor hasta presidentes de la República. Pero repito, ¿quién les elige? Nosotros, el pueblo, suponiendo que no haya fraude electoral, porque también ahora dudamos mucho de los resultados electorales. Pensamos que iban a ganar tal o cual persona y, oh sorpresa, ganan otros candidatos, porque también hay la posibilidad de manipulación de los resultados. Entonces, hay que hacer reformas radicales en nuestro país y para eso vamos a la Asamblea Nacional a trabajar, no a poner obstáculos a la gobernabilidad, no a chantajear al presidente de la República. Al presidente hay que dejarle trabajar, al presidente hay que integrarle a este equipo de trabajo en el que queremos convertirle a la Asamblea Nacional. Solamente así podemos salir de esta situación desastrosa en la que nos encontramos los ecuatorianos. Creo que más mal, difícil. Y aquí lo único que tenemos es que salir para arriba, tenemos que flotar y para eso tenemos que unirnos todos los ecuatorianos y dar ejemplo los que vamos a la Asamblea Nacional. Presidente, solamente una observación. Yo me dedico al libre ejercicio del derecho, de la abogacía, y una glosa es una observación que le hace la Contraloría General del Estado a un ex servidor público y le dice, yo creo que usted se ha equivocado en este aspecto en su administración. Y lamentablemente, presidente Lucio, la Contraloría ha caído en manos perversas y se dedica a perseguir a determinados actores políticos por pasión política, por así decirlo. Presidente Gutiérrez, mire, la Contraloría General del Estado al mando del señor Celi, Pablo Celi, que ya es sentenciado, o sea, imagínese. Entonces, esas glosas, que son observaciones en derecho, que no dice que ya ha robado, sino son observaciones que cree la Contraloría que ha actuado mal, pues la ex autoridad puede ir al Tribunal Contencioso Administrativo y, lógicamente, defender sus intereses. Pero bueno, o sea, ahí noto su posición un poco radical porque hay la presunción de inocencia. Pero bueno, eso como una pequeña observación para que ustedes lo analicen dentro de la Asamblea Nacional. Presidente Gutiérrez, hay temas importantes que llevan al tema principal de este conversatorio de la gobernabilidad. Presidente Gutiérrez, la economía ecuatoriana, el dólar, ¿sí? Se ha planteado por parte de los dos candidatos finalistas a presidente de la República. Hablo de la señora Luisa González y del señor Daniel Noboa. Este es un programa de opinión en base al derecho a la libertad. Aquí nadie nos auspicia, ni los de la Luisa, ni los de Daniel Noboa, nadie. Es por opinión ciudadana. Presidente Gutiérrez, tenemos el derecho de defender la dolarización. No importa quién la puso. Con sus aciertos y errores, el expresidente Maguad Lojano, que nosotros estamos aquí en la ciudad de Loja, el expresidente Maguad Lojano, con sus aciertos y errores, puso la dolarización en el Ecuador. Pero este dólar gringo, no Ecuador, sino el dólar gringo, ha sido fundamental para la economía ecuatoriana. Presidente Gutiérrez, usted como asambleísta impulsará que haya una reforma en la Constitución de la República del Ecuador, indicando de que el dólar gringo estadounidense
sea reconocido como la moneda oficial del Ecuador? ¿Sí o no y por qué? Mire, más allá de diferencias que pudiéramos tener con el expresidente Yamil Mahuad, hay que reconocer por lo menos dos cosas muy positivas para el Ecuador. Una es la dolarización, innegable. Otra, nos dolió, especialmente a los militares y a todos los ecuatorianos patriotas, la firma de la paz, porque perdimos la posibilidad de recuperar el río Amazonas. Pero la paz es incalculable. La paz no tiene precio y la paz ha permitido una real integración con nuestros hermanos del Perú. Y eso ha favorecido a los dos pueblos que pasamos pues como 200 años en guerras permanentes o tal vez más, desde la guerra entre Huáscar y Atahualpa. Entonces, definitivamente eso hay que reconocerlo. Ahora, la dolarización es lo que ha permitido a muchos ecuatorianos salir de la pobreza. La dolarización ha permitido que la clase media viaje al exterior. La dolarización ha permitido que la clase media pueda tener departamento, pueda tener un vehículo y pueda tener electrodomésticos. Y la gente pobre también pueda tener su televisión, pueda tener sus electrodomésticos y de alguna manera mirar con esperanza para ir mejorando en su economía. La dolarización ha sido tan beneficiosa para el Ecuador que un gobierno irresponsable como el que tuvimos en la época del expresidente Rafael Correa, también en la época del expresidente Lenín Moreno, la economía ecuatoriana no colapsó, porque la dolarización exige responsabilidad, exige disciplina, exige austeridad en el gasto fiscal. Y yo voy a la asamblea no solamente en la una mano con el hierro, con el látigo, para combatir la corrupción proponiendo cadena perpetua, para combatir la corrupción proponiendo una ley de investigación, de justificación y de incautación de bienes robados, sino también en la otra mano ofrecemos la posibilidad de empleo, es decir, vamos con el pan, en la una mano si se quiere el látigo, pero en la otra mano el pan. Y vamos a proponer leyes para fortalecer justamente la dolarización, para generar empleo, como la ley para convertirle al Ecuador en un centro financiero internacional que permita que venga la banca extranjera al Ecuador para que en competencia con la banca ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés que permitan, especialmente a la gente pobre, hacer créditos baratos al 3%, al 2% de interés anual para que inviertan, generen empleo, bajen los niveles de delincuencia en el país, bajen los niveles de desempleo y eso ayuda a la gobernabilidad. Y la banca extranjera va a traer miles de dólares, con lo cual se va a fortalecer la dolarización. También pretendemos con otra ley ayudar a generar empleo y también ayudar a fortalecer la dolarización, que es mediante ley convertir al Ecuador en un centro tecnológico internacional para permitir que las empresas de tecnología de punta en el mundo, como Microsoft, Apple, Google, Tesla y otras empresas de tecnología de punta en el mundo, vengan al Ecuador, inviertan en el Ecuador, generen empleo, haya transferencia de tecnología, para que los jóvenes tengan una oportunidad y no haya la fuga de talentos como tenemos actualmente a otros países. Y también para que los jóvenes no caigan en las garras criminales de las bandas delincuenciales o en los carteles de la droga. Y de esa manera, teniendo oportunidades de trabajo los jóvenes, también estamos ayudando a la gobernabilidad porque eso va a reducir la delincuencia en nuestro país. Entonces, como ve, no solamente decimos, sí, vamos a fortalecer la dolarización, porque el país quiere saber cómo, no solamente el discurso sin fundamentos, sin argumentos. Nosotros vamos con el discurso y con el cómo lo vamos a hacer. Y ya les estoy mencionando en este momento, y durante la campaña pues les hemos dicho a los ecuatorianos que vamos a ayudarle al presidente de la República a generar empleo. Yo sé que es una responsabilidad primaria del presidente de la República a generar empleo, pero para eso estamos los asambleístas, para ayudarle, para decirle al presidente, formemos un equipo de trabajo. Mire, aquí están las leyes. Usted como colegislador apruebe esas leyes que van en beneficio de todos los ecuatorianos. Esto no es en contra de los banqueros, esto es a favor del pueblo ecuatoriano, porque cuando el pueblo tenga empleo, va a tener dinero y va a depositar en los bancos. Entonces, los banqueros inicialmente van a dejar de ganar
mucho dinero como están ganando ahora, pero de poca gente. Ahora pueden ganar menos, pero como va a haber mayor gente con dinero que va a depositar en los bancos, posiblemente ellos van a tener más dinero que el que tienen en este momento, explotando a los ecuatorianos, cobrándonos intereses de 15, de 17% y microcréditos al 24, al 26% de interés, cuando en el mundo pueden cobrar 3% de interés anual. Entonces hay una inmensa diferencia. No es que van a perder los banqueros, inicialmente van a ganar un poco menos, pero después todos vamos a ganar, porque al generar empleo, bajan los niveles de delincuencia en un país y vuelve la paz y vuelve la tranquilidad y todos ganamos. Y la paz es incalculable. La paz no tiene precio. Por eso decía que uno de los aciertos también del presidente Yamil Maguad es haber firmado la paz con el Perú, que nos dolió, pero definitivamente la paz es invalorable. Y entonces, en ese momento también van a ganar los banqueros, que ya no van a tener que andar como actualmente con 20 guardaespaldas, sino a lo mejor con un chofer y tal vez un ayudante, porque todo eso ganamos. Eso, estas propuestas son ganar, ganar, para que ganen todos los ecuatorianos, pero también el hierro, y por eso proponemos reformas al Código Orgánico Integral Penal para sancionar drásticamente con cadena perpetua a todos los políticos ladrones hasta que devuelvan la plata robada y luego se someten a la actual legislación penal. Pero también cadena perpetua para los jueces y fiscales ladrones y corruptos hasta que devuelvan el dinero que recibieron para dejar en libertad a los delincuentes de cuello blanco. Y luego se someten a la actual legislación penal. Y también cadena perpetua a los sicarios, a los violadores de niños y de niñas, y todos los presos tendrán que trabajar para pagar por la alimentación. Ya no tendrá que pagar el pueblo. ¿Por qué tenemos que pagarles a los delincuentes? Que trabajen y que se paguen su propia comida y el alojamiento. Y también se están rehabilitando para que cuando salgan en libertad lo hagan para trabajar y no para robar. Y ojo, ecuatorianos, la idea no es llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua. La filosofía de esta propuesta es al revés. Lo que queremos es que las cárceles estén vacías, que nadie vaya a la cárcel. Lo que queremos es lograr un cambio de actitud en las personas, un cambio en la conducta de las personas. Que el político diga, bueno, si robo, me va a tocar devolver la plata o me quedaré con cadena perpetua, entonces no robo. Mejora la gobernabilidad. El juez y el fiscal va a decir, no tengo que pedir dinero porque ya me nombraron juez y me pagan un sueldo y es para administrar justicia. Porque si pido plata voy a tener que devolver la plata o quedarme en cadena perpetua. Inclusive el sicario va a tener que pensar 10 veces antes de matar a una persona, o el violador antes de violar a un niño o una niña, porque si comete ese delito, ahí sí pues va a cadena perpetua y tendrá que trabajar si quiere comer. Si no quiere trabajar, pues bueno, nadie le va a dar comida porque paga y tiene la comida. Ya no se les va a mantener como hasta ahora, que a pesar de que nos roban, nos causan daño, nos matan a los ecuatorianos y nosotros les pagamos a ellos, a los que nos han hecho daños a la sociedad, mientras hay gente pobre que a veces no come 3 veces al día por las injusticias de la sociedad. A ellos tenemos que alimentarles y no a los delincuentes. Así que todos estos cambios que nosotros estamos proponiendo que ojalá se lleguen a materializar, que van en beneficio de todos los ecuatorianos, también van a ayudar a la gobernabilidad. Por eso decía, en la una mano el látigo, pero también en la otra mano el pan, en la otra mano la alternativa, la oportunidad de trabajo. Y como digo, no queremos llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua. Lo que queremos es que la gente reflexione, que la gente tenga la certeza de que si comete un delito, se va a cadena perpetua. Entonces, ¿para qué robar? Si no me va a servir la plata, mejor no robo, mejor trabajo, mejor gobierno. Si me eligieron alcalde, prefecto, presidente de la República, concejal, me dedico a trabajar, porque no voy a poder disfrutar si robo el dinero. Y lo propio también se lo puede hacer extensivo a los señores de la Contraloría, porque para ellos tenemos esta ley que la llamamos de investigación, de justificación y de confiscación de bienes robados. Esta ley tiene la ventaja que no la tiene la ley de extinción de dominio. Toda ley no tiene retroactividad. Desde que se aprobó la ley, corre para adelante. Pero ¿qué pasa con los que robaron del 2023 hacia atrás? Entonces, ahí viene la ley de investigación, porque esta ley no tiene ni principio ni fin.
hay una fortuna sospechosa de un expresidente, Lucio Gutiérrez, por ejemplo, tiene una fortuna sospechosa, ok, investiguemos. Nadie nos impide investigar esa fortuna sospechosa. Y se le dice, a ver, señor expresidente, o señor exalcalde, o señor exjuez, o señor de la Contraloría, oiga, esa fortuna sospechosa, justifique. Si es que justifica, se le felicita. Pero si no justifica, se le incauta esos bienes mal habidos y esta persona va a órdenes de la justicia. Todo esto va a mejorar la gobernabilidad, porque el de la Contraloría ya no va a robar, porque si no va a tener que devolver la plata, y si no devuelve la plata que le pidió al alcalde, al prefecto ladrón o al expresidente ladrón, esa plata, si no la devuelve, se irá a cadena perpetua. Entonces aquí reglas claras, drásticas, pero para que todos mejoremos, para mejorar la gobernabilidad, porque el de la Contraloría está ahí para defender el dinero de los ecuatorianos, no para explotar, no para que él se enriquezca aprovechándose de esa función. Aquí todos tenemos que ponernos en orden a trabajar en beneficio del Ecuador y nos vamos a beneficiar todos y va a mejorar la gobernabilidad en el Ecuador. Claro, presidente Gutiérrez, y efectivamente, una sugerencia, ¿no? Le pido como ciudadano, como abogado en libre ejercicio, de que siempre se respete el debido proceso, porque si se habla de cadena perpetua, tiene que haber el debido proceso del derecho constitucional a la defensa, porque mire, en el Ecuador ha habido lawfare o guerra judicial, y bien pueden decir, ejemplo, Lucio Gutiérrez supuestamente robó tanto en su gobierno, y le hacen un lawfare, medios de comunicación, Contraloría, Fiscalía, y lo acusan solamente por quitarlo a Lucio Gutiérrez del mapa político, ¿sí? Cuando no ha robado nada, cuando no ha saqueado las finanzas del Estado, pero lo intentan sacar del mapa político y empiezan el lawfare o guerra judicial. Entonces, o sea, cuidado con caer en el populismo penal del presidente, de que cadena perpetua, perfecto, pero que se respete el derecho a la defensa de esa ex autoridad que está siendo acusado, inculpado, etcétera. Sugerencias, porque todos los políticos en el Ecuador, todos, de izquierda o de derecha, después de su poder, de su periodo de administración, viene en este asunto de el lawfare o guerra judicial. Presidente Gutiérrez, mire, el exalcalde de Loja, el doctor José Bolívar Castillo, el Chato Castillo, ha propuesto lo siguiente: quitar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y poner el Consejo de Estado, que lo tiene Colombia, por ejemplo. Consejo de Estado, mire, ante una eventual presidencia de Luisa González o de Daniel Noboa, ambos nunca han sido presidentes en su vida, presidentes de una república, llegarían a ser cualquiera de los dos presidentes de la república, y el Consejo de Estado, el doctor Castillo, el Chato Castillo, indica serían que integrados por, ahí se puede ver, no sé, por 6 miembros, ¿sí? Por 6 miembros. Esos 6 miembros del Consejo de Estado son expresidentes de la República, expresidentes del Congreso o Asamblea Nacional y autoridades de la Contraloría, etcétera, con criterios vinculantes. Entonces, este Consejo de Estado, presidente Gutiérrez, le indicaría al nuevo presidente de la República, bueno, presidente de la República, usted en tal tema, por ejemplo, aduanas, tiene que actuar de la siguiente manera. Es una recomendación, criterio vinculante, pero usted toma la final decisión como presidente soberano. ¿Para qué? Es el Consejo de Estado, es decir, le dice personas que ya han pasado por una administración pública. La experiencia es fundamental, presidente Gutiérrez. La experiencia, repito, es fundamental. El que ya ha sido presidente de la República, el que ya ha sido presidente de una asamblea, pues sabe del tema y llega a un presidente recién electo muy capaz, desde luego, presidente o presidenta, pero todavía no ha iniciado su actividad administrativa, y es bueno una asesoría, una sugerencia del más alto nivel y decirle al Consejo de Estado, presidente de la República, usted actúa en este tema así, de esta manera. Si ya no actúa así, pues ya es a conciencia del presidente actual de la República, pero existe un Consejo de Estado. Esa reforma hay que hacerla en la Constitución con 92 votos válidos, no, perdón, 93 votos válidos. Muy difícil en la práctica llegar a conglomerar a 93 personas para una votación, pero se lo podría hacer. ¿Cuál es su criterio, presidente Gutiérrez, de estos asuntos de reforma a la Constitución? A ver, para esos temas nosotros hemos propuesto, y no solo en el Ecuador, hemos propuesto, nos han invitado a conferencias en Argentina, en Bolivia,
a finales del año pasado dimos una conferencia en la Universidad César Vallejo del Perú, que es una de las, creo que es la más grande del Perú, como 180,000 estudiantes, y hablábamos de que definitivamente en América Latina la institucionalidad democrática colapsó, no da más, porque la corrupción rampante del Ecuador también está en el Perú, está en Argentina, en Venezuela ni se diga, en todos los países de América Latina la corrupción. Entonces, yo les hablaba en esta conferencia que en el Ecuador el próximo presidente en el año 2025 debe convocar a una mega consulta popular en donde sea el pueblo, no asamblea constituyente, en donde el pueblo con su voto apruebe un nuevo Estado, apruebe una reingeniería total del sistema democrático, en donde retornemos a las 3 funciones del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno con su total autonomía, en donde recupere la Contraloría su capacidad de controlar los contratos públicos antes de que se firmen, no como es ahora, ya cuando se firmó el contrato, cuando se le dio muchas veces el anticipo, cuando el contratista ladrón fugó con el dinero, recién entra la Contraloría, cuando ya el tema es demasiado tarde. Ahí aprobar una nueva ley electoral, en donde haya un control del proceso electoral, en donde volvamos a que el Consejo Nacional Electoral esté integrado por representantes de los 7 partidos políticos más votados en las últimas elecciones nacionales, porque ahí hay más transparencia, porque ahí hay los pesos y contrapesos que son clásicos en la democracia, porque yo, representante del partido A, defiendo los votos de mi partido. El B hace lo mismo, el C, el D, el E, el F hacen lo mismo, y entonces se respeta la voluntad del pueblo ecuatoriano, no como ahora, con el cuento de que son independientes, pero son dominados por 1 o por 2 partidos políticos, y 3 hacen mayoría, y entonces hacen, discúlpenme en el término, lo que se les ocurre en el tema electoral, y por eso hay tanto reclamo, y por eso hay tanta denuncia de fraude electoral. El propio vicepresidente, el señor Pita, denunció que en las últimas elecciones había un centro de cómputo clandestino y que la gente con el chaleco del CNE cambiaba las actas de votación. Un fraude monstruoso electoral. Nosotros mismos perdimos una alcaldía que la ganamos en el Cantón Colimes. Nos robaron, pero con pistola en mano. Nos robaron como sicarios electorales. Nos robaron una alcaldía que la ganamos en las urnas con la anuencia del Consejo Nacional Electoral. Entonces, esto no puede repetirse en el Ecuador. Aprobar un nuevo Código Orgánico Integral Penal en donde se sancione drásticamente con cadena perpetua. Y sí, es cierto, el Ecuador es signatario de acuerdos internacionales en donde no se permite ni la pena de muerte ni la cadena perpetua, pero se pueden hacer reformas. Por ejemplo, todos los convenios internacionales están por encima de la Constitución, a excepción de los que tengan que ver con la seguridad, por ejemplo, o a excepción de los que tengan que ver con los dineros de la administración pública. Pero como usted sabe, la Constitución y las leyes las hacemos los seres humanos para que estén al servicio de la sociedad. Pero el momento que ya no están al servicio de la sociedad, el momento que esas leyes y esa Constitución se ponen en contra de la paz, de la tranquilidad de la sociedad, tenemos que cambiarlas, pues. No tenemos que estar sujetas, no, está en la Constitución y no se puede hacer nada. No, señores, hay que reformar esa Constitución. Si en el Ecuador se burlan de la justicia, porque condenados como el señor Rasquiña a 35 años de cárcel por acumulación de penas, por haber matado a varias personas, le fueron bajando las penas y salió a los 5 años, libre. Hay algunos señores como el señor Jorge Glass, como el señor Alexis Mera, como el señor Alex Bravo, como el señor Pablo Rosero y otros, que tenían que pagar $8 millones de la plata que se robaron del país y no han pagado $1 y salieron libres y no pasa nada. Esto no puede seguir sucediendo en el Ecuador. Entonces tenemos que ser drásticos para que el que transgrede la ley, bueno, se atiene a las consecuencias. Pero si somos drásticos, porque cadena perpetua es cadena perpetua, pues no hay que les rebajan
Entonces, por buen comportamiento le ponemos media cadena perpetua. Y porque es amigo del presidente le ponemos un cuarto de cadena perpetua. Cadena perpetua es cadena perpetua. Ya no la burla que hoy tenemos con la acumulación de penas. Porque podemos subir a 80 años, pero les bajarán a 40, después le bajarán a 20, después le bajarán a 10 y después saldrá a los 5 años libre y se burlará del país. Y los jueces y fiscales corruptos seguirán recibiendo dinero de los delincuentes de cuello blanco y les dejarán en libertad y les devolverán sus derechos políticos y se burlan del país y se burlan de ese pueblo pobre que se raja trabajando para a lo mejor ganar $1 o $2 al día y dar de comer a su familia. Cuando estos delincuentes de cuello blanco están 2, 3 años en el poder y salen con centenas de millones de dólares. Esto no es justo, ecuatorianos. Esto no puede continuar. Esto no puede continuar no solo en el Ecuador, en América Latina. Tenemos que hacer una reingeniería total y tenemos que ser drásticos con estos delincuentes de cuello blanco, porque son ellos los causantes de que no haya medicinas en los hospitales, porque son ellos los causantes, porque se roban la plata y porque construyen con sobreprecio las carreteras y con malos materiales para que las carreteras estén destruidas. Mire, usted que está muy cerca de Zamora, la parte de la troncal amazónica que construimos en mi gobierno, entre Zamora y Gualaquiza, está casi impecable. Un tramo que se construyó en gobiernos posteriores, desde Gualaquiza hasta Limón Indanza, es intransitable y es una carretera con menos tiempo que la que yo construí. La carretera de Macas hasta el Puyo y del Puyo al Tena, construida en mi gobierno, está casi impecable. Pero hay tramos que se construyeron en posteriores gobiernos intransitables. Si usted se va desde Cumandá, en la provincia de Chimborazo, o Bucay, en la provincia del Guayas, que están ahí pegados, en dirección a Payatanga y hasta la iglesia de la Balvanera, una carretera intransitable que nos costó a los ecuatorianos varias decenas de millones de dólares y que nos sirve. Las carreteras en Zamora, las carreteras en Loja destruidas. Eso no hay derecho para que se hayan robado la plata de los ecuatorianos. Esos señores, esos ministros de obras públicas, esos contratistas, tienen que devolver la plata robada. Hay que investigarles, hay que sancionarles y hay que recuperar ese dinero que es de la gente pobre, de los campesinos que no pueden, de los hijos de los campesinos que no pueden ir a la escuela porque no hay escuelitas rurales, porque construyeron escuelas del milenio con sobreprecios y no sirven en este momento y les quitaron las escuelitas en las que los niños de los campesinos, de los agricultores iban a la escuela, ahora ya no tienen en dónde estudiar y están de analfabetos y está aumentando el analfabetismo en el Ecuador. No hay derecho en base a que no, es que la Constitución no se puede cambiar, es que la ley dice esto, es que no puede haber cadena perpetua, es que nos vamos en contra de lo que dice la ONU. No, señores. Miren, también les voy a poner un ejemplo. Cuando yo fui presidente, había el acuerdo de Cartagena, los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones, en las que con cédula se podía transitar por nuestros países. Pero si yo de presidente, teniendo la amenaza de la narcoguerrilla de las FARC al norte del país y la amenaza de la narcoguerrilla de Sendero Luminoso al sur, en una decisión soberana, no es que quería violar los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones, sino que primero está mi país, primero está la seguridad de mi pueblo. Y entonces yo puse el requisito del pasado judicial. Se me quejaba el presidente Uribe con mucha razón, se me quejaba el presidente Toledo con mucha razón, porque tenían presiones de sus pueblos que yo levante el requisito del pasado judicial, pero también les decía, señores presidentes, pónganse en mis zapatos. Con la amenaza que tenemos al norte y al sur del país, ¿cómo puedo permitir el libre ingreso en mi país? No, señores, me disculpan, les ruego me disculpen, pero aquí no me entran delincuentes, aquí no me entran narcotraficantes, aquí no me entran violadores, aquí presentan el pasado judicial impecable y entonces son bienvenidos en el Ecuador y les recibimos con todo aprecio y con los brazos abiertos. Eso tiene que ser un presidente. Presidente, disculpe, es por el tiempo de internet que tengo que adelantar un poco de preguntas. Presidente Gutiérrez, mire, le hemos escuchado indudablemente en su gobierno ha habido obra, igual en otros gobiernos. Hay una reforma que la planteó el ex alcalde de Loja, el doctor José Bolívar Castillo, el Chato Castillo,
en lo siguiente: policía municipal tiene todo el derecho de portar armas no letales. El ministro Pepe Serrano, de gobierno, dijo, no, no hay cómo. Cuando el tema inseguridad es un eje integral para la ingobernabilidad de este país. El Ecuador vive momentos de inseguridad. Presidente Gutiérrez, usted como asambleísta, ¿permitiría una reforma al COESCOP, que es el que regula a las policías municipales, a dejarlas a las policías municipales tener armas disuasivas no letales como pistolas eléctricas, que es una reforma que la proponía el exalcalde de Loja, el Chato Castillo? ¿Lo permitiría o no lo permitiría? Completamente de acuerdo con Bolívar Castillo, porque todo aquello que vaya en beneficio de la seguridad ciudadana es en beneficio de la gobernabilidad, porque los guardias de seguridad, los guardias municipales están para dar seguridad, y la seguridad ayuda a la gobernabilidad, porque en el momento que hay delincuencia, eso pues le vuelve ingobernable a un país, le vuelve inviable a un país. Completamente de acuerdo. Y es más, habrá que hacer alguna reforma, prever que la fuerza pública capacite a los guardias municipales para que inclusive puedan portar armas letales, para darles a ellos ciertas facilidades para que puedan defender a la sociedad, porque el portar un arma es una actitud disuasiva. Yo respeto a aquellos que están en contra de que la población porte armas. En mi gobierno, y permítame hacer comparaciones porque hay que hablar con experiencia, en mi gobierno teníamos las personas civiles la oportunidad de demostrar que nuestra seguridad podía estar en riesgo y portar armas para defensa personal. Y el arma genera una actitud disuasiva. El sicario tendrá que pensar 2, 3 veces antes de meterse a un restaurante, preguntarle a Lucio Gutiérrez, sí, aquí estoy, y dispararle, porque alguien de la mesa puede estar armado y le va a responder. Es una actitud disuasiva. Y vamos a las estadísticas. No hay un solo caso de una persona que en mi gobierno tenía permiso para portar armas que le haya mal utilizado para atentar contra otra persona, para robar un local comercial. No hay un solo caso. Entonces, ahora siempre hemos impulsado nosotros esa posibilidad de que la población pueda portar armas. Ya se aprobó, pero hay problemas, hay trabas, otros expresidentes se oponen y lamentablemente tenemos un presidente que no se amarra los pantalones, que está preguntando a ver qué opinan el resto, y como el resto dice no a las armas, no dan todavía viabilidad. Está la ley que es una letra muerta, que no se la puede aplicar, porque hasta ahora pues no hay facilidades, cuando debería haber facilidades. Son armas para defensa personal, no son armas para atacar. No es que la gente puede portar fusiles o metralletas, es simplemente una pistola de calibre pequeño para defenderse, no es para atacar, es para defensa personal y con ciertos requisitos que ya pues se aprobaron, pero repito, no se ejecutan. Así que estamos completamente de acuerdo con la propuesta de Bolívar Castillo, porque eso ayuda a la seguridad de la gente, eso ayuda a poner orden. Y un país que tenga orden es un país que se va a desarrollar, así como cualquier organización que tenga orden, que tenga disciplina, es una organización que va a caminar, que va a avanzar, mientras que en el desorden nadie avanzamos, nos tropezamos, tenemos obstáculos, y eso es lo que sucede actualmente en nuestro país. Perfecto. Presidente Gutiérrez, 2 últimas preguntas en honor al tiempo. Me escriben en esta semana aquí en la ciudad de Loja, me decían, vas a hablar, José Paul, con el presidente Gutiérrez, por favor, pregúntale esto. Y claro, preguntas en base a la prudencia, al respeto que nos merecemos todos. Entonces, solamente 2 preguntas y acabamos este conversatorio muy ameno, presidente Gutiérrez. La primera pregunta, las 2 últimas. Primera pregunta, presidente Gutiérrez, usted, la ciudadanía de Loja le pregunta, ¿usted aceptaría ser presidente de la Asamblea Nacional por la experiencia que ya tiene como expresidente del Ecuador y como ex coronel de las Fuerzas Armadas? A ver, yo como buen soldado y como buen político, ni me presto ni me niego. Como buen soldado y como buen político, en la trinchera que me pongan, voy a trabajar en beneficio del país. Voy a legislar
y voy a fiscalizar y seré implacable, porque eso es lo que desea el pueblo ecuatoriano. Un legislador que fiscalice, un legislador que le ponga a trabajar al ministro de Salud para que haya medicinas en los hospitales públicos. Un presidente que le diga al ministro de Obras Públicas, no sea vago, ministro, vaya, recorra las carreteras del país y vea cómo las carreteras de Loja están destruidas. Presénteme un plan de reconstrucción vial para la provincia de Loja en un mes con el cronograma de avance de obra respectivo, y si no, pues le llamaremos a juicio político. Y para eso no necesito necesariamente estar de presidente de la Asamblea. En todo caso, pues tampoco voy a rehuir esa posibilidad. Yo voy a la Asamblea a tratar de unir a todos los asambleístas, a conformar un equipo de trabajo, a olvidarnos, si cabe el término, en estos momentos cruciales, de conceptos o de ideas ideológicas antagónicas. En este momento es el país. En este momento lo que tenemos que enfrentar es a la delincuencia. En este momento lo que tenemos que aprobar es la ley de gestión y de control de riesgos, porque el fenómeno del niño ya está diciendo, vean señores, nos está tocando la puerta. Prepárense, hagan algo, porque si no, pues se van a fregar. Entonces, para eso hay que olvidarnos de los partidos políticos por un momento y ponernos todos la bandera del Ecuador, justamente pues, haciendo el símil de la selección del Ecuador. Así que, ecuatorianos, bueno, muchas gracias por esas preguntas y por esa intencionalidad, pero créanme que yo voy a la Asamblea a trabajar como el más humilde de los asambleístas en beneficio del país. Ok, ni se niega, ni sí ni no, según lo que venga a ser presidente de la Asamblea. Perfecto. Y Así es. la última pregunta, presidente Gutiérrez, y no menos importante por ser la última pregunta. Mire, esta pregunta a lo mejor va a sonar a burla por parte de algunas personas, pero es gente que me la hace, gente de la academia universitaria, gente de la judicatura, gente de la clase alta, media y baja de la ciudad de Lima, que he tenido contacto, y me han dicho lo siguiente. Entonces, me dicen, y José Paul, no te olvides de preguntarle esto al presidente Gutiérrez. Tengo que preguntarle, presidente, no me queda mal. Presidente Gutiérrez, usted como ex coronel de las Fuerzas Armadas, ex coronel del Ejército y como ex presidente del Ecuador, ¿es cierto que existe en el Ecuador información clasificada del fenómeno OVNI, sí o no? No, no existe información clasificada, al menos yo no la conozco. Y mire, a mí puede hacer cualquier pregunta, yo jamás me ofendo, contesto. Si es cierto, les digo sí, si es mentira, les digo no. Así que en unas próximas entrevistas, José Paul, no tenga ningún recelo en preguntarme cualquier tema personal, cualquier duda que exista por ahí, como cuando decían, que Lucio Gutiérrez tiene pozos petroleros, que Lucio Gutiérrez, bueno, un poco de cosas me han dicho, pero Lucio Gutiérrez es el único presidente en la historia del mundo que estando el gobierno golpista en el poder, que estando los generales golpistas en el poder, que estando los jueces y fiscales que me dictaron injustamente orden de prisión y continuaban en el Poder Judicial, y teniendo inclusive a mi familia que me decían que por favor no renuncie al asilo político en Colombia, que no venga porque me van a dejar 40, 50 años en la cárcel. Yo les decía, cuando uno tiene la verdad, uno se le enfrenta al mundo y se le vence. Y 94 denuncias que tenía en la fiscalía, las gané todas, estando preso, estando en inferioridad de condiciones. Pero cuando uno tiene la verdad, uno se le enfrenta al mundo y se le vence. Así que, amigos, no tengan ningún problema en hacerme cualquier pregunta, pero sobre este tema, sí, la respuesta categórica es no. Yo también, pues, siempre estoy pensando en que habiendo tantas galaxias, habiendo tantos millones de planetas, es muy factible que pueda haber vida en otro planeta. Y esto no va en contra de nuestra creencia religiosa, ¿no? Porque el universo es infinito y eso solamente lo puede crear un ser superior, es decir, nuestro Dios, nuestro creador. En eso, pues, yo soy muy creyente, muy católico, trato de ser un buen practicante, trato de mejorar, pero yo creo firmemente en Dios, pero también pienso en la muy seria posibilidad de que pueda haber vida en algún otro planeta. Pero no tengo ninguna información en el sentido que usted me dice. Si no les hubiera dicho, la verdad, sí
sí tuve información sobre ese tema, pero no la tengo, ni como militar, ni tampoco como presidente de la República, que uno pues se convierte en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, amigos oyentes, televidentes, han escuchado que sobre la información de clasificación OVNI no hay nada oficial. Bien, expresidente Gutiérrez, muchas gracias. Muy agradecido por haber compartido estos minutos para hablar sobre los temas de gobernabilidad. Esperemos que no sea la última vez que usted nos acompaña en este espacio de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, porque tenemos sintonía en las 3 provincias de la región sur del Ecuador, deseándole éxitos a usted en la Asamblea Nacional como asambleísta nacional electo, y recordemos que solamente necesita 71 votos para ser proclamado presidente de la Asamblea Nacional. Presidente Gutiérrez, lo dejo para que se despida del pueblo de la región sur del Ecuador. Agradecerles a usted primero, abogado José Paul, por esta gentileza de invitarme, decirle que siempre estoy a la orden de Ecuador, y también pues agradecerles a los amigos de la provincia de Loja, de la provincia del Oro y también la provincia amazónica de Zamora, provincias muy queridas, no solamente por la amabilidad de la gente, sino porque están en la frontera, son centinelas de nuestra soberanía sin relevo y deberían merecer mayor atención por parte de los gobiernos de turno. Ténganme a mí en la asamblea como un amigo de ustedes, como un asambleísta más de Loja, de Zamora y de la provincia del Oro para trabajar en beneficio del Ecuador. Así que sin ningún problema, mis puertas de la oficina estarán completamente abiertas para recibirles con los brazos abiertos, recibir sus inquietudes y tratar de transformarlas en leyes o en reglamentos según sea el caso. Así que amigos, muchísimas gracias. Que Dios bendiga al Ecuador, que Dios ilumine a nuestras autoridades, en este caso, especialmente a las del Consejo Nacional Electoral, para que respeten la voluntad del pueblo ecuatoriano. Y ojalá, pues, el próximo presidente del Ecuador sea el mejor de los dos candidatos y que se ponga a trabajar desde el primer minuto en beneficio de todos los ecuatorianos, a gobernar, no a favor de las élites, porque ahí se equivocan. Tienen que gobernar en beneficio de todos los ecuatorianos, especialmente de los más pobres de nuestro país, y ahí no se van a equivocar, lo digo por experiencia propia. Así que muchísimas gracias, un fuerte abrazo, y una vez más, pues que Dios bendiga a todos los ecuatorianos. Ok, presidente, un gusto, pase bien, cuídese, buenas noches. A la orden, muchísimas gracias, muy buenas noches. Pase bien. Listo. Muy bien, amigos oyentes, televidentes, ha sido la información que hemos desarrollado con el expresidente Lucio Gutiérrez. Bien, y en la telerevista Región Sur del Ecuador es acostumbrado a hacer un análisis del epicentro de la región sur del Ecuador, que es la ciudad de Loja. Y no va a faltar en este momento la oportunidad de hacer ese análisis. Bien, mire, la provincia de Loja ha sufrido incendios forestales esta última semana. Lógicamente, los incendios forestales provocados por el clima, soles incandescentes hemos tenido en nuestra ciudad y provincia. Hemos tenido, perdón un ratito, me llaman por teléfono, tengo que cortar. Hemos tenido situaciones, efectivamente, de estos incendios forestales, como les decía. Y claro, la prefectura de Loja y la alcaldía de Loja tienen que hacer las actividades necesarias para mitigar estos asuntos. No vamos a caer en la demagogia, en la irracionalidad de decir, no, es que un incendio forestal, el prefecto, el alcalde tiene que estar pendiente. No, 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 no estamos diciendo eso. Pero sí, el cuerpo de bomberos, en este caso de Loja, tiene que dejarse de la politiquería de que cuál es el jefe que responde al alcalde actual o responde a la carrera. No, no, señores, somos ciudadanos y necesitamos un cuerpo de bomberos de Loja eficiente, que responde lógicamente al municipio de Loja y al alcalde, que sea el que sea, porque hay gobernabilidad, ¿sí? El alcalde puede ser del partido rojo, verde, blanco, amarillo, etcétera. Alcalde o alcaldesa es el alcalde. El pueblo lo ha elegido y tienen que hacerle caso a ese alcalde o alcaldesa, y efectivamente los bomberos a su misión técnica, ¿sí? Entonces, necesitamos que las autoridades estén pensando en ayudar a solucionar estos problemas y no estén pensando a subirle los impuestos a Loja, por ejemplo, en el tema de la vialidad. Hemos escuchado con preocupación
que Prefectura de la provincia de Loja indica que quiere elevar tasas administrativas en matrículas de los automotores a los ciudadanos de Loja y su provincia, ¿sí? Con el asunto de la viabilidad. Más bien, señor prefecto, con toda su energía, solicítele al presidente de la República actual, al actual y al que viene, presidente o presidenta, que dé los recursos necesarios. Hable con los asambleístas actualmente elegidos por la provincia de Loja, que son 4, el pueblo ha decidido cuáles son, y hablen sobre reformar la ley del Código Financiero para el Fondial, ¿sí? Pero no estén pensando en más impuestos para nosotros, los contribuyentes, ¿sí? Ahogarnos en impuestos no es la solución, estimadas autoridades, ¿sí? Es un pronunciamiento ciudadano lo que estoy indicando. Como ciudadano, que tengo todo el derecho de indicarles a ustedes, autoridades, de que efectivamente hagan las cosas como tienen que hacer. Hay proyectos de Loja, de la ciudad de Loja, del pueblo de Loja y su municipio, que se han dejado postergados por el odio político. El odio político a una persona que fue alcalde de Loja, ya basta. El odio político al Chato Castillo, o sea, está ahogando a Loja en situaciones de ingobernabilidad, de inseguridad, ¿sí? Policía municipal tiene que dedicarse a controlar el comercio informal. Es una tarea difícil, es una tarea agobiante, pero es necesaria. Miren, estimados ciudadanos, los señores que pagan en los mercados, que pagan al municipio su puesto, o sea, ellos bien podrían decir, o sea, como no controla la policía municipal, entonces yo también me salgo afuera a vender en la vereda, en la calle, o sea, aquí impera el relajo, no. O sea, tenemos que vender de una manera ordenada, arreglada. Eso cuesta votos ciudadanos, pero es necesario, el orden es necesario. Entonces, a la persona que está de alcalde de Loja, le toca poner orden. Eso cuesta votos, pero para eso se lo eligió, para poner orden. ¿Ya? Estamos en esa línea de apoyar, pero en esa línea de exigir el buen vivir para los ciudadanos. Estimados oyentes, amigos, esa ha sido toda la telerevista del día de hoy, domingo 10 de septiembre del año 2023. Esperemos encontrarnos el próximo día domingo. Muy buenas noches.